Hola, ¿qué tal papás? Mi nombre es Yalit Santiago y les voy a hablar sobre el tema de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser humano para identificar los sentimientos y las emociones que estamos viviendo, para poder controlar nuestras acciones, pero de igual forma poder identificar cuáles son los sentimientos y emociones de las personas que nos rodean. Y esto también nos va a ayudar a poder conocer cómo relacionarnos con ellos. Anteriormente se hablaba de que el coeficiente intelectual tenía mucho mayor relevancia que el coeficiente emocional. Sin embargo, en la actualidad nos hemos dado cuenta como resultado de muchas investigaciones que se han hecho a lo largo del siglo XXI que la inteligencia emocional es igual de importante que el coeficiente intelectual. Por lo tanto, pues nosotros como papás debemos estar interesados principalmente en desarrollar este tipo de inteligencia en nuestros hijos, ya que por lo regular en las escuelas no contamos con alguna materia que nos apoye en desarrollar este aspecto en ellos. Y pues para empezar también nosotros tenemos que ponerlo en práctica para que podamos de esa manera transmitirlo a nuestros hijos, pues con el ejemplo, ¿verdad? Bueno, también cabe mencionar que hay diferentes tipos de inteligencias, porque muchas veces observamos a nuestros hijos y pues a veces los juzgamos si salen bien o mal en matemáticas, pero no todos tienen las mismas habilidades, el mismo tipo de inteligencia para las mismas materias. Entonces, me voy a permitir nombrarles cuáles son estos tipos de inteligencias para que nosotros podamos ir identificando cuáles observamos en nuestros hijos. Bien, vamos a empezar con lo que es la inteligencia lingüística. Es la que se constituye por la capacidad verbal que tienen en el manejo del lenguaje y el uso de las palabras. Hay a quienes se les facilita mucho más expresar sus ideas e incluso sus emociones. En segundo lugar, tenemos a la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia es la capacidad de razonar de forma lógica y con precisión y organización, la habilidad de comprender conceptos abstractos, principalmente la resolución de problemas, así como operaciones numéricas. Después tenemos la inteligencia musical y esta se caracteriza por percibir y reconocer a los sonidos musicales, su ritmo, timbre, tonos, etc. Tenemos la inteligencia espacial y es la capacidad de integrar y representar elementos e ideas gráficamente, captando la esencia de los componentes como son el color, la forma, las figuras en el espacio y establecer relaciones entre ellas. La inteligencia cinético-corporal es la habilidad relacionada con el movimiento corporal y su capacidad de expresión. Por lo regular es cuando nuestros hijos necesitan el movimiento para poder aprender. Y bueno, seguimos con la inteligencia interpersonal y este tipo de inteligencia es la capacidad que permite relacionarnos adecuadamente con los demás, empatizando y entendiendo su comportamiento. Tenemos también a la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de reconocer nuestros propios estados emocionales, permitiendo el conocimiento de nosotros mismos a través de la autoobservación. Y bueno, la inteligencia existencial está presente cuando los individuos se plantean y cuestionan el sentido de la vida y qué hay más allá después de la vida. Y por último, la inteligencia naturalista es la conciencia ecológica que desarrollan los individuos favoreciendo la conservación de nuestro entorno, principalmente pues basados en cuidar la ecología. Pues estas son las tipos de inteligencias que el autor Howard Gardner nos identifica. Espero que, bueno, les haya servido un poquito para identificar cuál es el tipo de inteligencia que tienen nuestros hijos y pues basarnos en ello para nuestras observaciones y sobre todo para poder ayudarlos en este tipo de inteligencia que ellos tienen. Bueno, ahora les quiero comentar cuáles son algunos de los aspectos que nosotros podemos observar en una persona que tiene desarrollada su inteligencia emocional, para que también nosotros como papás vayamos identificándonos cuáles de estos aspectos nosotros hemos desarrollado y cuáles nos faltan por trabajar. Y de igual forma, pues ayudar a nuestros hijos. Entonces, una persona con inteligencia emocional desarrollada se concentra en lo positivo, está rodeada de gente cálida, se conectan y solucionan, son capaces de poner límites, pensar y mirar hacia adelante, son positivos, como lo habíamos comentado, aprenden de sus errores, buscan ser felices, resuelven conflictos sin ira y se educan firmemente. Entonces, como papás, pues a nosotros seguramente nos gustaría que nuestros hijos puedan adquirir estas habilidades para desarrollarlas en su vida diaria, ya que queremos que esto les pueda ayudar no solamente en su vida escolar, sino también en lo futuro en la vida profesional, pero principalmente en el aspecto social, que también es muy importante. Y bueno, para ello, el autor Daniel Goleman nos habla sobre 5 habilidades que
son importantes desarrollar dentro de la inteligencia emocional. Y bueno, las vamos a comentar. La primera es el autoconocimiento emocional, ya que es muy importante como papás ayudarles a nuestros hijos a conocer el estado en el cual me estoy sintiendo y cómo esto influye o afecta directamente en mi comportamiento. Por ejemplo, cuando yo tengo una emoción de tristeza o de frustración, pues a veces nos bloqueamos y no podemos dar respuestas asertivas. Entonces necesitamos ayudarles a que, primeramente, con el autoconocimiento emocional, podamos discernir entre qué emoción estoy sintiendo, si esta es una emoción positiva o negativa, y cómo va a afectar mi conducta para poder autocontrolarnos. Bueno, el número 2 es esta autocontrol emocional y mi autorregulación. Por eso mismo es importante saber identificarlas y conocernos, cómo reaccionamos. El autocontrol nos va a permitir que no nos dejemos llevar por los sentimientos del momento, ya que a veces implica emociones pasajeras y que posteriormente pues van a pasar. Y por lo regular, nosotros como adultos hemos experimentado que a veces al reaccionar en una situación, cuando ya pasó el tiempo y se bajaron esos ánimos, después nosotros tenemos que pedir disculpas o pedir perdón por las reacciones que hayamos tenido por nuestros impulsos que nos detonaron nuestras emociones. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cómo canalizar esas emociones. Primero, identificarlas, qué es lo que estoy sintiendo, ponerles un nombre y después autocontrolarnos o autorregularnos. Tanto las positivas como la alegría necesitamos controlarlas, como también las negativas, como la frustración, la tristeza, el miedo, etc. Como tercer habilidad tenemos la automotivación. Esto nos ayuda a dirigir las emociones hacia un objetivo y nos permite mantener nuestra motivación y fijar atención en las metas en lugar de fijarnos en los obstáculos. Es importante mantener el optimismo y no dejarse derrotar por las dificultades. Como cuarta habilidad tenemos el reconocimiento de las emociones ajenas o la empatía, ya que las relaciones sociales se van a hacer muchas veces en saber interpretar las señales de los demás en relación a lo que están sintiendo. Podemos ver estas señales que no son verbales por lo regular, que por ejemplo las podemos ver en su expresión corporal, en la forma en la que ellos están sentados, por ejemplo así, que estamos cerrados, que no estamos abiertos a recibir a lo mejor algún comentario, o cuando estamos con un gesto relajado o incluso hasta con una sonrisa. Entonces esos son mensajes o señales que nosotros vamos a detectar en las otras personas para poder empatizar con ellos, ponernos en su lugar y poder tener unas conductas que nos aseguren tener una comunicación asertiva con las personas que nos rodean en nuestras relaciones sociales o personales. Y bueno, finalmente tenemos las relaciones interpersonales o habilidades sociales, que son las de mantener una buena relación con los demás, ya que va a resultar esto fundamental en nuestras vidas, en cualquier contexto, por ejemplo en el escolar, en el personal, en el familiar y más adelante en el profesional. Y bueno, esto va a implicar en saber cómo comportarnos en diferentes situaciones. Bueno, papás, pues como ven, es muy importante para nosotros primero conocernos para poder seguir también estas habilidades que nos está comentando el autor Goleman, las cuales son muy importantes, ya que como papás también nos toca crear un ambiente positivo para nuestros hijos, para que ellos se sientan seguros, se sientan amparados, ya que si una persona, un niño, se desenvuelve en un entorno agresivo e inseguro, puede ellos entrar en un modo de supervivencia y en el futuro tender a desconfiar, a cerrar en sí mismos, a perder la ilusión por la vida y esto les puede afectar tanto física como mentalmente. También es muy importante saber que las personas florecen si nuestras necesidades emocionales, las de protección y afecto, están siendo atendidas. No solamente las fisiológicas, como son el alimento, el sueño y las de higiene, sino también debemos atender las necesidades emocionales de nuestros hijos. Eso es fundamental y para eso también necesitamos educarnos emocionalmente para poder educar a nuestros hijos, ya que las emociones están asociadas a eventos que a su vez se asocian con sensaciones y todas estas sensaciones nosotros las percibimos a través de nuestra corporalidad, a través de nuestro cuerpo. Entonces yo les quiero recomendar un ejercicio que podemos trabajar con nuestros pequeños para poderlos ayudar a nombrar cuáles son las emociones que se detonan a través de las sensaciones. Vamos a tener un momento de calma con nuestros hijos y vamos a elegir, no sé, 5 materiales que ustedes elijan. Por ejemplo, puede ser algodón, puede ser una pluma así suavecita, puede ser una fibra, puede ser una esponja, por ejemplo. Y vamos a pasar estas texturas rozando su piel para que primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados puedan ellos sentir estas diferentes texturas y preguntarles qué sensación tuviste. Por ejemplo, puede ser que hayan sentido cosquillas o puede ser que hayan sentido algo agradable o puede ser que hayan sentido algo desagradable. Y preguntarles, por ejemplo,
¿qué emoción o qué sentiste cuando tuviste esta sensación agradable? Por ejemplo, ¿sentiste felicidad, sentiste alegría o cuando por lo regular fue negativo? Les podemos preguntar si sintió asco, si sintió frustración por a lo mejor no poderse quitar esa sensación, si a lo mejor le ocasionó disgusto. Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros vayamos guiando a nuestros hijos a nombrar las emociones y ayudarlos con ese vocabulario para que ellos vayan identificando y nombrando qué emociones nos detonan esas sensaciones. Bien, también es importante hacer una distinción entre lo que es la emoción y el sentimiento. La emoción es un estado afectivo de alta intensidad, pero durante una corta duración. Y el sentimiento es un estado afectivo de baja intensidad, pero de una duración más larga. Entonces es importante diferenciar lo que es una emoción de un sentimiento. Y bueno, vamos a poder clasificar las emociones en positivas o negativas, como ya lo habíamos comentado, ya que las emociones positivas pueden ser, por ejemplo, la felicidad, el amor, la paz, el placer, la compasión, la gratitud, la ternura, la admiración, la empatía, etc. Y por otra parte, las emociones negativas pueden ser el miedo, la ansiedad, la angustia, desesperación, ira, envidia, rencor, culpa, tristeza, celos, asco, soledad. En fin, hay muchísimas. Y por eso es que hay ciertas emociones que son universales, son básicas, que son, por ejemplo, la alegría o felicidad, el miedo, la tristeza, el asco, la frustración. Y bueno, de ahí parten todas las demás porque pues cada emoción va a depender mucho de la persona que la esté sintiendo. Ahora, nuestras emociones tienen diferentes finalidades. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a anticiparnos y nos avisa de algo que pueda representar un peligro o una amenaza para nosotros. Y es importante que enseñemos a nuestros hijos a que puedan poner límites claros ante estas emociones. También para nosotros la alegría, por ejemplo, se produce como consecuencia de detectar algo que nos favorece, que nos beneficia o que es agradable para nosotros. También, por ejemplo, la sorpresa nos ayuda a orientarnos y tomar partido en uno u otro sentido sobre determinada situación. La tristeza, por ejemplo, nos indica un estado de ánimo negativo que puede motivarnos hacia la búsqueda de un nuevo estado de ánimo para salir de esa emoción negativa. Y así, todas las emociones son útiles para el ser humano. Entonces, es muy importante que sepamos cómo gestionarlas. Y bien, las emociones positivas nos influyen de forma positiva en nuestro entorno, por ejemplo, para potenciar la salud y el bienestar, para favorecer el desarrollo personal, para tener un adecuado afrontamiento ante la adversidad, por ejemplo, la creatividad, el éxito académico o incluso las relaciones profesionales. También nos ayudan al altruismo, a las prácticas saludables y reducen los efectos de estrés y facilitan su afrontamiento. Y las emociones negativas pues favorecen la supervivencia y la seguridad, siendo necesarias y adaptativas, debilitan nuestro sistema inmunológico y reducen las opciones de respuesta ante un problema. Entonces, el dominio de las habilidades emocionales nos permite afrontar los acontecimientos que vamos viviendo en nuestra vida diaria. Y pues como padres de familia, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a darles valor a sus propios sentimientos internos, primero reconociéndolos y luego potenciándolos. Recordemos que la familia siempre tiene que mantenerse unida por encima de todo y cada uno de sus integrantes tiene una función, lo que se pretende obtener es una estabilidad emocional para todos. Los miembros de nuestra familia tienen un rol determinado. Por ejemplo, a lo mejor uno de ellos es el que va a traer los recursos económicos a casa, pero el otro es el que se va a encargar de gestionar los problemas emocionales. Entonces, ahorita, en la actualidad, pues resulta un tanto difícil porque pues con la vida que tenemos tan acelerada, con el uso de la tecnología, nos ha hecho como papás alejarnos de nuestros hijos y hacer que esta comunicación se vaya dañando en lugar de ir construyendo una sana comunicación y una sana relación y generar vínculos afectivos fuertes, padres e hijos. Entonces, es muy importante que también dediquemos un tiempo para poder desarrollar pues todo esto que hemos venido comentando. Y bueno, ya finalmente les quiero comentar algunos de los ejercicios que ustedes pueden realizar en casa. Por ejemplo, ya sea en la mañana, al despertarse, cuando van a la escuela, al trabajo o bien al finalizar el día, dedicarle 5 o 10 minutos para mencionar de 3 a 5 cosas que hayan sido positivas, que haya que agradecer sobre lo que se vivió. Pueden ser desde despertarse, algo a lo mejor que nosotros veamos quizá muy sencillo, el haber tenido los alimentos, el haber podido ir a la escuela, al trabajo, en fin, hay que enseñarles a agradecer porque también el hecho de que nosotros les enseñemos a ver las cosas positivas va a ser parte de construir en ellos una autoestima positiva. Bien, otra actividad que podemos hacer es enseñarles
a tener espacios de silencio, tiempos de bienestar, por ejemplo, generando actividades que les ayuden a experimentar emociones positivas, como por ejemplo escuchar también diferentes tipos de música que les relajen. Por lo regular música clásica, eso es importante también para que ellos puedan realizar esta meditación, esta relajación al final del día. Y bueno, también es importante enseñarles el valor del silencio, de la tranquilidad, vivir sin prisas, dándose el tiempo para la introspección, reflexionando sobre la conciencia del propio bienestar. Bueno, y pues espero que esta plática les haya sido de mucha utilidad, sobre todo porque nosotros como adultos tampoco nos enseñaron cuando fuimos niños y perfectamente podríamos empezar a realizar estas actividades para nuestro propio bienestar, porque esto va a repercutir en que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos, ya que si no experimentamos nosotros primero estas emociones, no podremos ayudarlos y guiarlos para que aprendan a gestionar, a reconocer, a autorregularse y a poder empatizar y relacionarse en la sociedad, con las personas, en los ámbitos con los que ellos se rodeen. Bueno, pues les agradezco mucho su atención.